Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes y los que están a través de la internet también, estamos comenzando el mes de marzo. Se nos está acercando la primavera, aunque aquí en el sur de la Florida lo que tenemos hace rato es verano, pero bueno. Técnicamente todavía estamos en invierno, fíjense. ¿Qué le parece? Pero estamos en el mes de marzo. Y en este mes de marzo vamos a estar nosotros haciendo énfasis en este tema, en lo que es adoración. Adoración. La adoración es uno de los 5 propósitos por los cuales yo, tú, estamos vivos en esta tierra. Uno de esos 5 propósitos es adoración, o sea, para que adoremos a Dios. Una de las 5 grandes funciones de la iglesia, de cualquier iglesia, es la adoración. Y si nosotros queremos que como iglesia o como cristianos, pues haya real vida en nosotros, en nuestra relación con el Señor, esto es clave. Así que aprovecha este mes y, como dije, parte del mes próximo para encender ese fuego en tu corazón que tiene que ver con adorar al Señor. Amén. En la Biblia hay mucha adoración, por supuesto. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de la adoración, pero más que todo, hay mucha adoración aquí en la Biblia. Hay mucha adoración aquí en la Biblia. Probablemente algunos, cuando hablamos de eso, les viene a la mente un libro de la Biblia muy importante que está dedicado prácticamente todo a la adoración. ¿Cuál sería? El libro de los Salmos. Porque cada salmo, y hay 150 de ellos, es un poema de adoración a Dios. En su tiempo se cantaban con música. Ahora no tenemos la música, pero aún así los podemos leer, ¿verdad? Y eso nos ayuda a mejorar nuestra adoración al Señor. Pero lo que todo el mundo no está consciente es que aquí en la Biblia, en la parte que llamamos el Nuevo Testamento, donde está la historia de Jesús y todos estos libros que están allí, hay también un libro en particular que es el libro en el que más adoración encontramos en todo lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un libro que es el libro en el que más adoración encontramos de esa sección de la Biblia, y es nada más y nada menos que el libro que conocemos como el Apocalipsis. El Apocalipsis. En este libro de Apocalipsis se describe, por ejemplo, la adoración que hay ahora mismo delante del trono de Dios. Si tú quieres saber qué está pasando ahora delante del trono de Dios, lee el libro de Apocalipsis, porque ahí lo dice. Cómo están adorando las criaturas celestiales ahora mismo ahí a Dios. Pero también se explica cómo será la adoración en el venidero reino de Cristo. Pastor, pero yo no leo nunca el libro de Apocalipsis porque, no sé, le tengo como miedo allí, no sé. Es un libro tan raro. Y habla de monstruos y de cosas y de fuego y esto y lo otro, no. Yo sé que algunos le tienen como miedo al libro de Apocalipsis, a no entenderlo, leen otros libros de la Biblia, pero no ese. Mira, no hay por qué. Es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. La palabra Apocalipsis, es que para empezar, hasta el nombre es una palabra rara que muchas veces no entendemos lo que significa. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Revelación. De hecho, así empieza el libro. Dice, la revelación de Jesucristo. Así empieza diciendo. Y revelación es una palabra griega, o sea, es la traducción de una palabra griega que es la palabra Apocalipsis. Ya eso te dice que lo que Dios quiere con el libro de Apocalipsis no es que tú le tengas miedo, sino que lo mires bien y lo leas bien, porque ahí Dios te está revelando algo para que tú conozcas. No pienses que es un libro secreto y misterioso que no podemos entender. No, Dios quiere que lo entendamos. Otra vez se llama la revelación. Que Dios te da a conocer cosas muy importantes. El libro de Apocalipsis fue dirigido específicamente a 7 iglesias que en esa época había en parte de lo que ahora es el país de Turquía.
Todo el mundo ha oído hablar de Turquía ahora últimamente con el tema de los terremotos y demás. En la parte asiática de Turquía, allí había en aquella época 7 iglesias en lo que los romanos llamaban la provincia de Asia. Ellos le llamaban así ese pedacito pequeño. Y ahí había 7 iglesias importantes. Y el libro de Apocalipsis, fue dirigido particularmente a esas 7 iglesias. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. ¿Dónde estaban estas 7 iglesias? Ahí puedes ver el mapa. Esto acá es África, esto para acá es el continente asiático y esto para acá es Europa. Y Turquía hoy en día incluye este pedacito de acá de Europa y todo este pedazo acá que ya está en el continente asiático. Pero lo que los romanos llamaban provincia de Asia era esto que tú ves en amarillo solamente. Ellos le llamaban así a ese pedazo, la provincia de Asia. Y ya esto para acá ellos le llamaban la provincia de Siria, etc. Ahora, en la provincia de Asia, ahí había estas 7 iglesias. Y el libro de Apocalipsis está dirigido junto con 7 pequeñas cartas a cada una de estas 7 iglesias que están ahí. Durante dale un clic a la derecha, Isa. Ok. Durante este mes, entonces nosotros vamos a estar siguiendo el tema. El tema entonces en este mes es, como tú puedes ver aquí en la pantalla, Cristo revelado en Apocalipsis, en el libro que se llama La Revelación y que empieza diciendo, esto es la revelación de Jesucristo. ¿Cómo decimos esto en otras palabras? Ok, en este libro que se llama La Revelación de Jesucristo, nosotros cuando lo leemos podemos encontrar y entender mejor quién es Jesucristo, porque Él se reveló, se dio a conocer a través de este libro. Y entonces nosotros vamos a ver solamente algunas imágenes, algunas representaciones de Jesucristo que aparecen en el libro de Apocalipsis. Las vamos a estar viendo una cada domingo y viendo qué aprendemos para nosotros y cómo eso se aplica a nuestras vidas. ¿Ok? Cuando tú tienes y estás mirando el libro de Apocalipsis, los capítulos 1, 2 y 3 vienen siendo la introducción al resto del libro. Repito, capítulo 1, 2 y 3 son como la introducción al resto del libro. Allí presenta al escritor Juan, allí presenta el encuentro que él tuvo con Jesucristo, que de eso vamos a hablar otro domingo, no hoy. Y allí después vienen en los capítulos 2 y 3 las 7 cartas a las 7 iglesias de la provincia de Asia. ¿Ok? Desde el inicio el libro empieza con una expresión de alabanza a Jesucristo. Y es este pasaje que está aquí en Apocalipsis 1, 5 y 6 que dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al final, a Él está dedicado todo este libro y toda esta cosa. Porque Jesucristo nos ama y con su sangre, ¿verdad?, nos redimió y nos salvó. Más adelante, en el mismo capítulo 1, Juan relata una visión que tuvo de Jesucristo donde Juan estaba. Para el que no recuerda o no conoce, Juan en este tiempo ya era un anciano. Era el último que quedó con vida de los apóstoles. Y Juan había sido desterrado por los romanos a una isla que está allí en lo que hoy llamamos Grecia, muy cerca de donde están esas 7 iglesias que vimos en el mapa, pero una islita pequeñita que se llamaba, o se llama aún, Patmos. Y allí aquello estaba lleno de prisioneros que habían sido desterrados allí, aislados de toda la civilización. En esa isla solo estaban estos presos haciendo trabajos allí, etc. Allí estaba Juan. Y estando allí en la isla de Patmos, él tuvo esta visión de Jesucristo. Cuando leas el capítulo 1, vas a ver lo que vio Juan. Repito, eso lo vamos a pensar otro día, no hoy. Pero de eso habla el capítulo 1. En el capítulo 2 y capítulo 3
Entonces están las 7 cartas a las 7 iglesias de la provincia de Asia que Juan les dedica. Fíjate en este detalle. Aquí están las 7 iglesias. La razón por la que están así circuladas de esta manera es porque así mismo aparecen las cartas en la Biblia. La primera carta en la Biblia es para la iglesia de Éfeso, la segunda para Esmirna, la tercera para Pérgamo, la cuarta para Tiatira, ya en el otro capítulo para Sardis, en el otro para Filadelfia y en séptimo lugar la Odisea. ¿Se te fijan? Fueron haciendo un recorrido así circular. Y en esta islita que está aquí en el mar, frente a las costas de Asia, es donde estaba Juan. Esta es la isla de Patmos. ¿Ok? Gracias. Ahora sí. En el capítulo 4, ya después de las cartas, comienza Juan a describir la revelación principal. Allí relata su visión del mismísimo trono de Dios en el cielo. En el capítulo 4 él dice lo que él vio. ¿Dónde está el trono de Dios en el cielo? ¿Vio a Dios? No, él no vio a Dios. Por supuesto que no. En lo que él vio en el trono, dice que fue relámpagos, truenos, fuego y un arco iris. Eso fue lo que vio en el trono. Alrededor del trono dice que había 4 extraños seres vivientes y había 24 ancianos con coronas de oro. Eso fue lo que vio Juan y él lo describe en el capítulo 4. En el capítulo 5, no te asustes, yo no voy a llegar ahora hasta el 22. Es que a donde quería llegar era el capítulo 5. En el capítulo 5 aparece en esa visión que Juan está teniendo del trono, aparece entonces el Señor Jesucristo. Pero la manera en que lo vio Juan fue una forma bien singular. Juan no vio al Señor Jesús. O sea, Juan fue uno de los apóstoles. Él estuvo 3 años y medio allí caminando con Jesús. Y ahora allí en el trono, él no ve a Jesús así, de esa forma. Él lo que ve allí en el trono es un cordero. ¿Sabes lo que es un cordero, verdad? Un cordero. Y lo más curioso es que aquel cordero parecía haber sido sacrificado. En cambio, el cordero estaba vivo. Qué contradicción. En la forma en que él lo vio parecía que había sido sacrificado, había sangre y todo. Sin embargo, el cordero estaba vivo. Dice allí en Apocalipsis 5, el versículo 6. Entonces, dice Juan, vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, inmolado, dicen otras traducciones. Un cordero como inmolado, pero que estaba allí en pie en el trono. Yo voy a querer, porque el técnico salió un momentico, yo voy a querer que usted vea un mini fragmento de una película. Probablemente pronto pongamos la película un viernes o algo para los que no la han visto, pero lo que queremos es que veas un mini fragmento que representa lo que vio Juan allí. No llores más. Mira, el Mesías ha triunfado. Y será él quien abra el libro y sus 7 sellos. De ver la película, veremos si la ponemos un viernes en la noche, pero lo que quería era solamente que vieran esa representación de cómo pudo haber sido ese momento en el que Juan ve allí el cordero. Según la interpretación de la película,
cuando él ve el cordero inmolado con sangre, ¿qué fue lo que recordó? ¿Qué fue lo que le vino a la mente? Cuando Jesús estaba en la cruz. Acuérdense que el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado fue Juan. El único que vio con sus ojos a Jesús clavado en la cruz fue Juan, porque los demás habían salido huyendo. Y ahora Juan ve aquel cordero como inmolado, pero vivo, pero con sangre y todo. Y rápidamente recordó a Jesús y su sacrificio. Y eso es lo que entonces él escribe. Dice el pasaje que delante de aquel cordero que estaba en el trono, los seres vivientes que estaban allí y los 24 ancianos se postran ante él y lo alaban. Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. ¿Quieren leer esta parte conmigo? Nosotros no somos esos seres vivientes ni nada, pero para que se oiga así bastante personas leyéndolo y nos hagamos la idea, ¿verdad? Que estamos allí ante el trono de Dios. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Así ahora mismo alaban al Cordero de Dios allá frente al trono del Señor. Nosotros también, aquí donde estamos nosotros, adoramos al Señor Jesús, el Cordero inmolado para salvarnos. Padre, ahora rogamos que tú nos bendigas y nosotros podamos conocerte, entenderte y ser motivados a adorarte de corazón. Dice tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor Jesús, el Cordero inmolado para salvarnos. Por eso hemos titulado nuestra meditación de hoy, el Cordero de Dios. De las diferentes maneras que Jesús se revela en el libro de Apocalipsis, esta es una de ellas. El Cordero de Dios. Y el hecho de que Él es el Cordero de Dios nos debe mover a adorarlo. ¿Por qué? Bueno, hay tres hechos acerca del Cordero de Dios que deben moverte a ti y a mí a adorar al Señor. En la adoración celestial encontramos que son recordados tres hechos acerca del Señor Jesús que nos mueven a adorarlo. Y este es el primero de ellos. El Señor Jesús fue sacrificado por nosotros. Los que están ahí ante el trono de Dios están reconociendo que el Señor Jesús fue sacrificado por nosotros. Dice el pasaje que leímos ahora mismo, dice, tú fuiste, ¿qué cosa? Sacrificado. Tú fuiste sacrificado. De hecho, esa es la idea de que Jesús se presentó ante Juan con aquella imagen de un cordero. Porque, ¿qué hacían los judíos, los israelitas, con los corderos allí en el templo y antes de existir el templo, en el tabernáculo, en el desierto y todo eso? ¿Qué hacían? Los sacrificaban. Los sacrificaban. Los corderos eran sacrificados para proveer expiación por el pecado. O sea, los traía una persona que como tú y como yo somos pecadores, pero esa persona traía el cordero y lo entregaba allí, y los sacerdotes y los levitas sacrificaban aquel cordero y lo quemaban en el altar. Y entonces ese cordero estaba tomando el lugar del pecador. Ese cordero estaba muriendo en lugar del pecador. Ese cordero estaba pagando por los pecados y las culpas, no del cordero. El cordero es un animalito inocente, del pecador. Y eso es lo que está representando y recordando Jesús con esta imagen del Cordero de Dios. Dice en el libro de Éxodo, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero para hacer un sacrificio. Ahí está hablando exactamente de la Pascua. La Pascua que los judíos celebraban y celebran aún, pero originalmente era cada familia tomaba un cordero y lo ofrecía en sacrificio, ¿verdad? Y en el libro de Números 28 dice, dile a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer.
Cuando un judío de esto escuchaba hablar de un cordero y muerte y demás, sabía de lo que estaban hablando. Sabía. Porque lo veía allí en el templo, los corderos sacrificados. Y sabía por qué es que se sacrificaba un cordero. Para expiar los pecados, para pagar por los pecados. Los profetas anunciaron, los profetas en Israel, anunciaron muchos años antes de Jesús que un día iba a venir alguien que iba a llevar encima los pecados de toda la humanidad y por tanto iba a ser sacrificado pagando por los pecados de la humanidad. Por ejemplo, hay un pasaje tremendo que probablemente tú hayas escuchado o leído en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, poquito después de los Salmos, en el capítulo 53. Vamos a leer algunos fragmentos de este capítulo para que tú veas, realmente es algo asombroso. Cómo Isaías escribió esto 700 años antes de Jesucristo. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, ¿viste? Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿No parece que Isaías escribió tiempo después de la muerte de Jesús, hablando de lo que vio allí en la cruz? Pero no, porque los judíos desde antes de Jesús ya conocían el libro del profeta Isaías y leían este pasaje. Y Jesús no había nacido todavía. Fue escrito 7 siglos antes de Jesús. Pero ya está describiendo ese alguien que iba a venir, iba a cargar sobre sí los pecados de todos nosotros. Para que no quedaran dudas de quién iba a ser ese alguien, cuando Jesús fue a empezar su ministerio y llegó allí donde estaba Juan el Bautista, ¿recuerdas? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba a las personas en el río que se arrepentían de sus pecados y todo eso. Y llegó Jesús, y te acuerdas lo que dijo Juan. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como aquellos que estaban allí eran judíos, probablemente todos recordaron lo que los profetas hablaban del que vendría a cargar con los pecados del mundo y que sería sacrificado como un cordero. Y ahora Juan señala a Jesús y dice: ese que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos enseña toda esta parte que hemos estado mirando? Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. A veces vemos estas imágenes de un corderito, de un animalito así, que es sacrificado, y sentimos compasión, sentimos lástima, y decimos: pobre animalito inocente. Bueno, si tú crees que ese animalito es inocente, ¿qué puedes pensar acerca de Jesús? Totalmente inocente. Y fue totalmente sacrificado en nuestro lugar. Por eso, ¿quieres leer conmigo esta parte? Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Ok. En segundo lugar, estas cosas que se mencionan en la adoración frente al trono de Dios nos recuerdan también que el Señor Jesús nos rescató con su sangre. Nos rescató con su sangre. Dice ahí el pasaje que leímos al principio, entre las cosas que dice, y con su sangre pagó el rescate. Con su sangre pagó el rescate.
¿Te acuerdas la historia de Moisés y los israelitas en Egipto? ¿Te acuerdas cuál fue la última plaga que vino sobre los egipcios? La muerte de los primeros hijos en cada familia. ¿Te acuerdas cómo fue que los israelitas lograron evitar que en sus casas también hubiera muerte esa noche? Fue cumpliendo una orden del Señor. ¿Y cuál fue la orden que el Señor les mandó? Lo pintaron con pintura. Fueron a Home Depot y compraron pintura. ¿Y por qué ustedes no mencionan la parte más importante? ¿Qué sangre? Lo pinchaban aquí. Tenían que empezar por ahí. Lo primero que tenían que hacer los israelitas esa noche era cada familia tomar un cordero. Pastor, y si no tenían cordero, se unían dos familias, porque lo dice la Biblia. Si no podía, se unieron dos familias, vecinos, amigos, se pusieron de acuerdo. Ok, entre todos aquí vamos a pagar el cordero y vamos a... ¿Qué hacían con el cordero? Lo sacrificaban. ¿Y qué hacían con la sangre de ese cordero sacrificado? Marcaban la puerta. Marcaban la puerta. ¿Y después qué más tenían que hacer? Esa es otra parte que se nos olvida. Se nos olvida la primera parte y la última. Nos acordamos de la pinturita, pero ¿qué tenían que hacer? Meterse allá adentro y no salir. Y no salir. Porque esa noche, ¿verdad? Llegó la mortandad, la muerte sobre las casas de los egipcios. Pero cuando viera el ángel la casa marcada con la sangre, los que estaban dentro, si estaban fuera no, pero los que estaban dentro iban a ser salvados. Dicho en otras palabras, el pueblo de Israel fue salvado, rescatado, libertado por la sangre de los corderos que fueron sacrificados esa noche. Dice el pasaje, rapidito: luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de las familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará de esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Así que fueron salvados por la sangre de los corderos. De la misma manera, ahora trasládate en el tiempo para acá. Jesucristo murió por nuestras culpas y derramó su sangre para así librarnos de nuestras culpas y así librarnos del castigo que merecíamos por nuestras culpas. Dice el apóstol Pedro, hablando de Jesucristo, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Quiero que entiendas bien este punto de la comparación de los corderos y Jesucristo. ¿De qué fueron librados, salvados los israelitas aquella noche en Egipto? ¿De qué? De la muerte ahí en sus casas de los primogénitos. La muerte vino, pero no tocó sus casas, porque estaban marcadas por la sangre de los corderos. Quiere decir que ahora nosotros tenemos que poner alguna cosa de sangre en nuestras casas, o un cartelito, como yo veo a veces gente que pone en los carros atrás un sticker que dice The Blood of Jesus. El cartelito solo no va a hacer nada. El cartelito es un cartelito. ¿Qué tú te piensas? Pero además, ahí no dice en ninguna parte que nos va a librar de accidentes. Si yo manejo mi carro irresponsablemente en la calle, aunque yo ponga el cartelito que ponga, yo voy a tener un accidente. Pero ¿de qué nos libra Jesucristo? ¿Y de qué más? Que tiene que ver con el pecado. De la muerte, no de la muerte física de este mundo, porque todos tenemos que morir,
pero nos libra de la condenación eterna. Quiere decir que un día, cuando estemos ante la presencia del trono de Dios, todos, grandes y pequeños, dice la Biblia, que estaremos allí de pie. Y allí se han abierto los libros. Y empiecen a aparecer en los libros todas las cosas que hacemos, decimos y pensamos. La conclusión va a ser: este merece la muerte eterna, la condenación eterna. Pero entonces, ahí es cuando va a tener ese valor eterno el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Porque si yo merecería la muerte eterna por mis pecados, pero yo puse mi confianza en Jesucristo, que derramó su sangre para salvarme. Por la sangre de Jesucristo, no la sangre de un cordero, por la sangre de Jesucristo, yo voy a ser libre, salvado de la condenación eterna. No porque yo fui bueno, no. Por la sangre que Jesucristo derramó por mí. Porque como mismo los israelitas tuvieron que aplicar a sus casas la sangre del cordero, nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesucristo también nos saca de la esclavitud del pecado y nos rescata o nos liberta para Dios. Dice Pedro también: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ese fue el precio del rescate. ¿Entiendes esto del rescate, verdad? En aquella época a veces había alguien que lo vendían como esclavo, y la única manera de sacarlo de la esclavitud, ¿cuál era? Pagar un rescate. El que pagó el rescate fue el Señor. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Dice la Biblia allí en la carta a los Colosenses: pues Él nos rescató. ¿Ves otra vez la palabra rescatar? Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Así que todo esto nos recuerda esta idea. Léela conmigo: somos libres por la sangre de Jesús. Somos libres por la sangre de Jesús. Los judíos, los israelitas, recordaron para siempre que ellos fueron libres por la sangre de aquellos corderos. Nosotros, ¿cómo olvidar que hemos sido hechos libres por la sangre de Jesús? Y en tercer y último lugar, el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Eso lo dice el pasaje que habla de la adoración allá ante el trono de Dios. Dice: los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Antes, ¿qué cosa éramos? Éramos esclavos. Antes éramos esclavos. Y antes, los que hoy formamos parte de la iglesia del Señor, estábamos dispersos en todo pueblo, lengua, nación. Estábamos condenados además. Pero dice el pasaje allí en Efesios: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así estábamos, así vivíamos. Pero Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para salvarnos, rescatarnos y transformarnos en otra cosa diferente. ¿En qué? Dice que ahora nosotros somos sacerdotes. ¿Qué te parece? Dice Pedro: pero ustedes son sacerdotes al servicio del Rey. ¿En qué sentido somos sacerdotes? Bueno, como sacerdotes nosotros debemos representar a la gente ante Dios y representar a Dios ante la gente, como sacerdotes del Señor. En otras palabras, debemos ayudar a la gente a encontrarse con Dios. ¿Sabías eso? Que esa es nuestra tarea. Como redimidos de Cristo que hemos sido, ahora nuestra tarea es esa. Como sacerdotes del Rey, ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Ahora somos parte de un reino, del reino de Dios. Y un día reinaremos con Él como reyes. Dice ahí también en Apocalipsis: Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros, ¿qué cosa? Un reino. Haciendo de nosotros un reino. Por tanto, toda esta parte nos enseña, léelo conmigo,
Él nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Concluyendo, mis hermanos, un día nosotros estaremos frente al trono de Jesús, el Cordero de Dios, y junto a millones de personas de toda nación, raza, idioma y cultura que allí estarán, adoraremos juntos al Señor. Allí recordaremos que el Señor fue sacrificado por nosotros, porque fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. También recordaremos que Él nos rescató con su sangre, nos hizo libres por su sangre. Y también recordaremos que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pero no tenemos que esperar a llegar allí ante el trono de Dios para darle gracias al Señor por eso. ¿Verdad que no tenemos que esperar? Eso lo podemos hacer ahora. Es más, lo deberíamos hacer ahora. Dale gracias al Señor. Ahora mismo allí en tu corazón. Dile, Señor, gracias. Gracias porque Jesús fue sacrificado por mí. Jesús, el Cordero inocente, fue sacrificado por mí. Señor, gracias porque con su sangre pagó el rescate por mí. Señor, gracias porque por Jesús y su sacrificio me hiciste parte de este pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces aquí ahora, recordando estos hechos, vamos a adorar al Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado para salvarnos. Adoremos al Señor Jesús, el Cordero inmolado para salvarnos. Y vamos a unirnos a la adoración celestial. Mira, vamos a estar leyendo ahora estos versículos de Apocalipsis, capítulo 5. Y yo te voy a pedir que las partes que tú ves en un color más fuerte, ¿ves? En este negro más fuerte, más intenso, esa parte la vamos a leer juntos. ¿Ok? Y así, de esa manera, pues vamos a estar uniéndonos a la adoración que hay allá ahora ante el trono del Señor. Dice, entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Es bueno que practiquemos, porque un día vamos a estar allí adorando al Señor. Pero no se trata solo de practicar, se trata de que lo hagamos acá, lo hagamos acá. ¿Tenemos nosotros motivos para adorar al Señor? Sí. Pero no solo porque hoy te dio un desayuno y tienes una... No solo por esas cosas triviales que tenemos de todos los días, que es verdad, hay que agradecer al Señor. Pero por estas cosas tremendamente grandes, porque Él se sacrificó por ti y por mí, porque derramó su sangre para rescatarnos y salvarnos de la condenación eterna que no nos tocara a nosotros, que nos toca, pero que no llegara a tocarnos. Y en tercer lugar, nos hizo parte de un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora podemos ser sacerdotes. Un día llegaremos a ser reyes. La gente quiere a veces al revés. Quieren ahora ser reyes y los de sacerdotes, esa parte no me interesa. No, pero no es como tú quieras, es como quiere el Señor. Ahora nos toca ser sacerdotes y ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Y un día, entonces reinaremos con Cristo. Amén.